Bueno, hazlo, ¿no? No, porque si no, no les da bola. Ah, bueno. Otra semana, otro capítulo de Nadie, o episodio, habíamos dicho. No sé. Es que bueno, nada, Francisco nos está interrumpiendo con su típica o acostumbrado egocentrismo. Otro capítulo de Nadie nos preguntó, bienvenido, gracias por escucharnos. Esto nunca lo hemos hecho antes, pero aparentemente todo el mundo me ha escrito y me ha dicho, ¿cómo no mandas a la gente o le pides a la gente que se suscriban? Suscríbanse al canal de YouTube, que aparentemente eso es lo que más nos puede ayudar según la gente que sabe más de esto que nosotros, que puede ser literalmente cualquier persona que tú agarres en la calle, sabe más de tecnología, de podcast y de redes sociales y de cualquier cosa que nosotros, pero bueno, igual estamos agradecidos que nos estés escuchando, que le dediques un poco de tu tiempo y bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Nosotros somos Francisco, Ana Karina y Emerson, tres amigos sociólogos venezolanos regados por el mundo, y también puedes seguirnos por nuestras redes sociales, que es Nadie Piso Nos Preguntó, en Instagram y en TikTok. Y en Facebook también tenemos una página, pero no sé cómo decirte que llegue a Facebook, pero en Instagram puedes meterte en el link y ahí te va a mandar a nuestro canal de YouTube, a Facebook y a todas las cosas que tenemos, pero que todavía no sabemos usar. Hoy tenemos preparado, o no tenemos preparado, mejor dicho, Francisco, como siempre, tiene algo preparado, otro tema rebuscado en los que solemos agarrar por ahí y presentártelos y traértelos, porque recuerden, y si no, y si estás escuchando esto por primera vez, que la idea de este espacio es agarrar como problemas en la cotidianidad, pero analizarlos desde un punto de vista con algo de teoría sociológica. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una tendencia que está muy marcada por estos días, pero que bueno, ya tiene varias décadas ocurriendo, y es el tema de que la gente cada vez está haciendo más las cosas por convicción que por tradición. Y esto parte de un problema fundamental de que el sistema, las estructuras que rigen en la sociedad, obviamente tienen como todo una organización preestablecida para nuestras vidas. Pero cada vez se están dando más fenómenos donde hay un mayor reto a esas reglas del juego, por llamarlas de alguna manera. Y por ahí va un poco este capítulo de hoy, que fue idea de Ana Karina, pero que Francisco, como es usual, se lo va a robar y él es el que nos lo va a presentar. No, Amigo, no, bueno, yo primero también quería enviarle un saludo a un montón de gente que nos está siguiendo y ha sido unos escuchas súper fieles y nos han dado muchísimo ánimo a seguir. Ya vamos por el episodio capítulo 4 y ya hemos tenido un montón de gente que nos ha escrito mensajes privados, que les ha encantado, gente que estudió con nosotros, amigos de nosotros, y realmente pues estamos súper agradecidos y que por eso nos da como muchísimo ánimo de continuar. Y pues nada, quería mandarles un saludo a ellos y que muchísimas gracias por el apoyo y que nos sigan. Y en efecto sí, vamos a tratar un tema Espera, espera, que, espera. bueno, sí. No, no, no iba a Em, continuar. perdón. Yo iba a mandarle saludos a mi mamá, tío. No, no. No, que, a ver, lo que quieran decirnos, por favor, lo ponen en público porque Francisco nos está engañando porque dice que le llegan DMs de que continúe hablando de sociología por 15 minutos durante el podcast. Entonces queremos evidenciar esa realidad porque esas votaciones no están siendo escrutadas porque creemos que es mentira, pero bueno. Y lo otro, que nosotros hicimos esto para nosotros, ¿no? Para divertirnos y tal, pero la verdad es que obviamente escuchar así gente que de repente se está animando a hacer cosas positivas o, bueno, cosas, y producto de que nos ha visto inventando este podcast, pues es lindo también. Sí, y aprovechen porque esto todavía es la versión gratuita, ya después la vamos a cobrar, becerro, ¿te imaginas? Exacto, mamá huevo, cayeron. Eh, no, exacto, y porque, bueno, había una conversación, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en sociología y tal, y teníamos nuestro micromundo, había una conversación con un montón de gente que la teníamos constantemente dentro de, imagina, el aquel R, como dice Cari, Aquel arre bueno, estúpido. Dije aquel R. no sé, el espacio de la universidad y tal, y como que eso dentro de la vida perdida de los migrantes, pues, un poco rescatar esa voz, que, o sea, ese espacio, ese momento que teníamos nosotros en la universidad y tal, que otro momento más destruido por ciertos personajes nefastos de la historia. Pero bueno, nada, era agradecerle muchísimo a esa gente que nos sigue apoyando y que quiere rescatar esa discusión que tuvimos nosotros en la universidad y que bueno, que a lo mejor en unas circunstancias normales en un país hubiese continuado siendo orgánica, pero bueno, la rescatamos a través de la autogestión del Internet.
que se pone de Víctor, el hermano de Moisés. Francisco, presenta el podcast, por favor. El tema de hoy es la posmodernidad, pero bueno, ese es un tema súper amplio y súper interesante, del cual por lo menos yo siempre he sido muy fan, sobre todo como de la discusión de la modernidad y la posmodernidad, y he estudiado un montón y da mucha tela que cortar. Pero bueno, para introducirlo brevemente, sí, voy a hacer lo más breve posible porque es un tema bastante complejo y que aparte me gusta mucho, entonces se me va a dificultar sintetizarlo. Sin embargo, ¿qué es la modernidad? La modernidad es un proceso histórico, bueno, sí, un proceso histórico que viene sucediendo. Habría gente, y hay un montón de autores que te podrían decir que la modernidad se empieza a gestar desde las primeras ambiciones de razón de ciertos países europeos, es decir, desde la Ilustración, es realmente el siglo de las luces, pero hay gente que realmente, como Alejandro Moreno, que fue un autor, un padre que vivió en Venezuela, que hizo un texto muy bueno, que habla de que bueno, y es una realidad histórica, no solamente él, pero para citarlo, de que se empieza a gestar desde los burgos, de la burguesía, de cómo, ¿saben? Cuando estudiamos historia de Venezuela en el librito amarillo, la revolución industrial y cómo eso realmente cambia el mundo y cambia la configuración mundial de cómo se vive la vida, inclusive cambia la cultura, pues la modernidad es eso. La modernidad tiene muchísimas fases, siendo su cenit un cenit histórico, porque es algo muy largo de explicar, pero siendo su cenit histórico la Revolución Francesa, es decir, llega la República, llega la caída de todos los mitos antiguos, de los mitos religiosos, de los mitos sobre el cual el rey desciende directamente de Dios, sobre los mitos de la aristocracia y se instaura un mundo de vida diferente, un mundo de vida, pero ese mundo de vida que se instaura y se institucionaliza se viene gestando siglos atrás. Pues nada, podríamos decir fundamentalmente que la modernidad es la Ilustración, el siglo de las luces, donde se empieza a racionalizar todo, donde la ciencia empieza a ejercer un papel fundamental dentro de la sociedad y donde esa ciencia destrona la religión como visión de mundo. Es decir, antiguamente nosotros podríamos explicar nuestro día a día a través de una visión religiosa. El domingo era el día del Señor, no sé qué tal, pero a partir de la ilustración, pero bueno, es un proceso más largo, pero vamos a ponerlo así como para hacernos de términos entendibles. A partir de la ilustración empieza a instaurar un mundo de vida más científico que responde a la razón, a la objetividad y a la racionalidad en vez de la religiosidad. Entonces, el mito de la religión se cae fundamentalmente y se instaura el mito de la razón. Cuando viene, por ejemplo, en politología lo estudian como la separación de la iglesia del Estado, por ejemplo, que es fundamental. Entonces, así tiene muchísimas manifestaciones a lo largo de, bueno, a partir de los siglos, a partir del siglo XIX, bueno, mucho antes, a partir del siglo XVII, XVI, XVIII, tal, y se empieza a estudiar así. Eso es como una de las primeras cosas. Rápido, para poder abrir el tema. Esta Es que no lo has modernidad. abierto todavía. Oh, bueno, porque es que queremos hablar de posmodernidad. Entonces, ¿qué coño es la posmodernidad? Bueno, la posmodernidad, esta modernidad que es la instauración de razón, por ejemplo, Marx es un tipo bastante moderno porque Marx entiende que él puede darle una explicación, un mega relato y una explicación crítica a una sociedad. El liberalismo es una explicación racionalista sobre una sociedad. ¿Qué coño es la posmodernidad? La caída de todos estos relatos. O sea, por ejemplo, autores muy grandes como Lyotard, que fue el que lo inició, Lipovetsky, Foucault, que son autores más posmodernos, ¿qué coño dicen? Sencillamente que este gran relato, por ejemplo, bueno, ¿cuál es su manifestación en el siglo XX de la modernidad? El tema de que liberal o comunista, ¿no? Liberal o comunista. Son los dos grandes relatos modernos que instauran nuestra sociedad. ¿Qué pasa en el siglo XX? Esos relatos se empiezan a romper a partir de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, porque es la pérdida de esas grandes narrativas. Y, por ejemplo, el Ahora existencialismo, es marico o locota, ¿te imaginas? el surrealismo es como la ruptura de esos relatos. Es decir, esos relatos se han acabado. Por tanto, hoy en día, ¿qué es lo que tú quieres llegar? Que no hay grandes relatos y que no tenemos una razón por la cual creer. O sea, que sencillamente hay millones de visiones. Por eso ya los comunistas no se pegan tiros. Ya está. Si no es No, mucho, no, claro. A ver, este tema es súper interesante. Además, Fran lo plantea desde un punto de vista muy lindo, teórico. No, no nos estamos burlando de ti, nos estamos burlando de un chiste muy más lo que hizo Karina, como de costumbre. Me parece increíble. Y yo lo veo también un poco como el tema de la modernidad
que fue el proceso de que los estados, al menos de este lado del mundo, del mundo occidental, fue el proceso de secularización del Estado, del poder cultural, político de la iglesia y de la religión. Y eso, inspirado justamente como en empoderar un poco más a las personas, yo creo que se terminó como, o terminó mutando a lo que terminó siendo algo como yo lo percibo, que es como la dictadura de la razón. Exacto. Y es el tema de concebir nuestras vidas, a la sociedad, las interacciones que ocurren allí, siempre desde el punto de vista científico. Y todo lo que salga desde el punto de vista científico, y cuando decimos científico, podemos hacer referencia como las ciencias duras, entonces puede estar como fuera del sistema y por ende puede estar visto mal. Y en ese proceso de todos esos elementos que estaban como fuera del sistema es donde yo considero que terminan haciendo la posmodernidad, que fue como justamente empezar a notar o darle importancia a todos esos procesos de diversa índole que salían un poco de la lógica científica y que existen, y no es que no existan, es que sí, por supuesto que existen, y darle un sentido más amplio a la verdad, creo yo, ¿no? Que no es el tema de que la verdad le pertenece a algo, le pertenece a alguien, a una institución, Por ejemplo, y esto puede ser también incluso peligroso, porque también salen los loquitos tipo, por ejemplo, los antivacunas y tal, que eso es un ejemplo claro del tema de esta pugna entre la modernidad o la posmodernidad, pero a la larga está bien porque sí le da lugar en el mundo, sí le da espacio en nuestra vida a un montón de expresiones que no necesariamente son o salen desde la lógica científica dura, pero que existen y hay por dónde que darles el lugar. no, Ahí total, nos por debes ejemplo, el escuchar, movimiento creo. hippie, o sea, la gente, Sí, sí, por un claro, el momento. movimiento es como una manifestación, exacto, esa manifestación de contracultura. Es una manifestación como posmoderna, porque sencillamente le dicen, mira, que tienes que ir a Vietnam, que tienes que defender un Estado-nación, que tienes que estudiar una carrera, que tienes que ser contador, que tienes que contribuir a la edad de oro capitalista de posguerra americana, pero ellos están en los años 70 y ellos no fueron a la Segunda Guerra Mundial. Y se me sabe mierda, yo voy a hacer gusto, yo quiero el amor libre y tal. Esa ruptura de una narrativa de progreso cientificista, tal, es como, eso es una manifestación posmoderna. Sí, pero igual como que sigue queriendo ser hegemónica, ¿no? No, o sea, yo hoy cuando pensaba en el tema, recordé lo de Nietzsche, que también me acordé cuando le dijiste a un profe que leías Nietzsche mientras ibas al baño y casi se murió. Karina es tan picada que una vez un tipo que fue una optativa, que era un profesor, yo estaba hablando con él y bajamos al cafetín y yo le dije, estamos yendo al cafetín, y le dije, marico, a mí me encanta ese texto de Nietzsche y tal, yo cuando voy a, voy a cagar lo leo. Y Karina se picó todo, y yo, pero ¿por qué? Si es un momento súper importante de lectura. Marico, porque el bicho estaba diciendo que su tesis era basada en Nietzsche, ¿sabes? Y este bicho que yo cuando voy a cagar, y además, o sea, Nietzsche es poderoso. Bueno, recordé lo de Dios ha muerto, que es digamos, una frase célebre de donde inicia la modernidad, o sea, Dios ha muerto, nació la ciencia. Y la posmodernidad, que de alguna forma es una vuelta también porque es el regreso a creer en la magia, en el tema más tribal, en algo más de creencias que de ciencia, sigue siendo, o sea, yo lo que quiero decir es que incluso cuando Dios era como un relato hegemónico, la ciencia era un relato hegemónico y ahora, digamos, con la posmodernidad, que bueno, no se sabe si es necesariamente que ya está instaurada la posmodernidad, pero digo, ahora existen millones de relatos, miles de relatos, y bueno, pasa lo que dice Emerson, que de repente está el tipo antivacuna, pero bueno, también es un tema coño, te imaginas, la que ya está viendo cosas. Claro, ¿no? Tengo una vaina flotando por aquí. Pasa que también pasa por la responsabilidad de la información, o sea, ya no es uno solo que tiene la información y no las baja, sino que nosotros tenemos al alcance de nuestras manos toda la información y también es responsabilidad nuestra filtrar. O sea, no es como la tía nuestra que agarra y de repente envía una cadena de algo que leyó sin ninguna base en nada. Que eso termina siendo también una creencia, pues. Entonces creo que la posmodernidad es ese chance de que haya múltiples verdades, pero también una responsabilidad gigante porque tienes que tú
que tienes al alcance la información, empezar a difundirla de una forma responsable. Pero yo, rapidito, con lo del tema que dijiste de las magias y tal, que esto tengo que citar los juros de este capítulo porque si no va a venir Theodor Adorno y Mark Horkheimer y me van a jalar las patas. Uno de los grandes textos que se escribe sobre ese tránsito de la modernidad a la posmodernidad, que viene precisamente del marxismo, es un texto que se llama La dialéctica de la ilustración, con el que acabo de hacer el chiste, de Mark Horkheimer y Theodor Adorno, que son unos judíos exiliados del Holocausto que escribieron este tema sobre cómo, y bueno, y aparte porque han entendido que el Holocausto fue uno de los máximos cenits de entender la ciencia desde un punto de vista como perverso, o sea, llevarlo a la máxima eficiencia posible, tanto que podían asesinar de una forma científica, me explico. Entonces, este texto fundamentalmente es lo que tú dijiste, es quitar a la magia y a la religión, a esa hegemonía, como dijiste tú, así muy gramsciana, a esa hegemonía, e instaurar la hegemonía de la razón. Sin embargo, ¿cuál es qué es lo que dicen ellos que es paradójico? Que al querer tratar de liberar con la razón ese metarrelato religioso que era totalitario, termina instaurando un relato aún más totalitario que es el relato de la razón absoluta, de que todo tiene que ser perfectamente racional y que todo fuera de lo racional es error. Bueno, yo, para también como poner ejemplos un poco más a tierra, para que las personas que nos están escuchando puedan hacerse una idea, porque además yo creo que este debate, a todos se nos han presentado en algún momento diversas situaciones en la vida que al final esa diatriba o los problemas o como nos sentamos juzgados, al final terminan siendo un poco este enfrentamiento entre la visión moderna y la visión posmoderna, entre la visión más orientada a concebir todo desde el punto de vista cientificista y a la otra versión de admitir varias verdades. Hay que recordar que el tema de la posmodernidad, de la modernidad, perdón, tienen fundamentalmente una base científica. Y a mí, todo este tema que hace rato escuché todo, por cierto, un político español, no recuerdo exactamente el nombre, me imagino que de Vox o de una de estas agrupaciones de ultraderechas que no está de puros enfermos mentales, dijeron que el tema de la ideología de género, cuestión que no existe, porque la ideología de género no existe, existen preferencias sexuales y orientaciones sexuales y punto, era una locura de la posmodernidad. Y obviamente para las personas ultraconservadoras, que yo no sé si la mente les dé como para llegar a esta parte del podcast, ojalá que sí, a ver si hay alguna posibilidad de capacidad de reflexión ante mentes tan cerradas como la de este tipo de personas, ven y conciben al humano solamente y estrictamente desde el origen natural. Entonces, por supuesto, si lo natural es la cuestión, ¿no?, de hombre con mujer, el proceso reproductorio, y bueno, y eso ha conllevado al que el rol de la mujer eternamente sea el tema de la reproducción, y el hombre, bueno, se ocupa del resto de las cosas, por supuesto, todo lo que salga de ahí, pues es una aberración. Y entonces, para ellos, todas las personas que no sean heterosexuales, porque en el fondo es eso, terminan siendo una aberración de la posmodernidad. Y eso pasa porque, y aquí lo que decía también Ana, del tema de las múltiples verdades. En el mundo posmoderno, ya nosotros no concebimos o ya no soportamos, mejor dicho, no todos, pero bueno, buena parte de la sociedad, que nos digan que esto está asignado por esto y ya, sino que ahí se abre un debate a la interpretación, se abre un debate a la valoración de qué es lo que más, digamos, me conviene, con qué teoría o con qué verdad yo me siento más cómodo y con cuál es lo que creo. Al final, todo este debate termina siendo una constante pugna entre la creencia, o sea, entre nosotros mismos construir con las herramientas que tengamos a mano las creencias con las que nos sintamos, digamos, contentos, felices y con las que podamos, digamos, seguir adelante. No, y lo que más me da risa es que como que si nada tuviese ideología. Obviamente que es ideología de género. Como que ellos sienten que lo que ellos representan es algo limpio, que no hay ideología detrás, cuando cualquier teoría de la que tú te sustentes tiene una ideología. O sea, que tú digas que el tema hetero y que prevalezca y tal, eso tiene una ideología detrás. Como se ha enfocado la sexualidad, el género tiene una ideología. Me da risa, es como que le tienen picor, así como PJ que dice somos humanistas, o sea, porque le tienen picor
a ponerse de un lado de la ideología, de lo que hay detrás, del todo el pensamiento que hay detrás de una posición que uno pueda llegar a tener. Y Bueno, el tema también, ahorita que decías eso, que bueno, hay escoger y tal, que pareciese algo tan libre, pero es difícil porque ahorita incluso los algoritmos de internet y tal, como que van por las búsquedas que tú buscas y no sé qué, y entonces siempre te van cerrando como tratando de alguna forma de retroalimentar ya lo que tus creencias y además como que eso, como simplemente darte la razón una y otra vez porque te van repitiendo contenido de lo que más cerca te eres a ti, pues, o sea, no es que tienes mucha información así tan amplia, sino hay un verdadero interés en buscar por otros lados. bueno, Em, Fran, antes que, bueno, Ana, cuando decía PJ, se refiere a Primero Justicia, que es un partido político venezolano, conservador, eh, y donde uno de sus dirigentes, además, que yo hice militancia en ese partido y siempre hubo quejas y públicamente incluso hoy las hay, pero bueno, por supuesto que no lo hacen, no hacen caso omiso eso es acostumbrado en Venezuela a hacer caso omiso de la crítica ciudadana. Hay un dirigente de ese partido que se llama Juan Miguel Mateus, que en sus charlas de formación de partido se refiere a los homosexuales, por ejemplo, como antinatura, como personas antinatura, para justificar, digamos, que los homosexuales no puedan tener el derecho al matrimonio, verse como acobijados por el marco legal que te da al fin y al cabo el matrimonio, etcétera. Entonces, este tipo de gente negadas a admitir al final lo diverso, a negadas, a admitir que la verdad no puede estar asignada como estrictamente al origen natural de las cosas, y que además eso también es debatible, porque al final tú te pones a ver la naturaleza entre perros, hay perros homosexuales, hay no sé qué, hay un montón de cosas, ¿sabes? Pero Hay ese tipo de gente que esté ideología. cerrada a eso es el perfecto ejemplo de, bueno, de gente negada a la posmodernidad, negada a la verdad y aferrada justamente a la razón moderna de la vida. pues sí, no, yo, un momento, ¿qué te iba a decir yo? Sobre el tema de género, obviamente también hay un debate que salió hace mucho tiempo entre Gils, bueno, Gils, no sé cómo se dice, Lipovetsky y Mario Vargas Llosa, que está en YouTube, cuando, porque, o sea, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que es el escritor más mediocre del boom latinoamericano, así mismo, lo único que es el último vivo, no, totalmente, porque yo no he sido o sea, yo soy un gran lector del boom latinoamericano y casi que me siento heredero, ojalá, pero da igual. Bueno, pero Mario Vargas Llosa empezó a fungir en su momento, y yo respeto mucho, pero empezó a fungir como un debatiente no conservador, pero sí moderno. Realmente, o sea, es que hay gente que dentro del debate así más maniqueo de la izquierda y la derecha, no, es que Mario Vargas se metió a la derecha. No, Mario Vargas no se metió a la derecha. Mario Vargas Llosa es un funcionalista y es un estructuralista al final de su vida y empezó a fungir como un agente esto más moderno dentro de la discusión sobre esta discusión. Y él tiene un debate con Lipovetsky, ¿te acuerdas, Karina? Que una vez lo vimos en YouTube, sobre donde el tema, Yo te lo puse. sí, me lo pasaste tú, es verdad, porque tú estabas haciendo tu tesis de Lipovetsky y me lo pasaste, donde está presente este tema. Entonces, ¿cuál es el debate político que realmente se representa entre estos? Porque Junger Habermas, que es un gran crítico de la modernidad, también sostiene que la posmodernidad es un problema y que habría que entrar a una segunda fase de la modernidad. ¿Cuál es el problema cuál es el debate que ellos siempre tienen? Que los, o sea, los modernos, segunda generación, o que dicen que la modernidad, si bien ha tenido muchísimos problemas y hay una gran crítica a la modernidad, no podemos pasar a un estado demasiado posmoderno de la ruptura de todas las narrativas, es porque inclusive pueden llegar si se exageran, a la pérdida de la moral, que es lo que dice Mario Vargas Llosa. O sea, si tú todos los discursos y todas las narrativas la vas llevando hasta el extremo de atomización brutal, o sea, de que individual, entonces ¿dónde va a quedar la moral? ¿Dónde va a quedar la distinción del bien y el mal? Que yo cuando lo escucho por primera vez digo, bueno, es posible, pero en el fondo, conociendo ya un montón de agentes políticos, hago como Emerson, me voltean un poco los ojos, porque al final van más contra la gente que sea gay y que haga lo que le da la gana que contra cualquier cosa. Porque entonces, ¿cuál es eso de la agenda woke que existe en Estados Unidos mucho? No es que está la agenda progres, tal. Son esta gente que dice que
avance de los relatos y tal va a llevar a que nos volvamos locos. Hay un poco de eso. Bueno, y otra también cosa y también un poco también para salir del tema de como de género, sino como que en términos más amplios que nos da este tema del debate entre la modernidad y la posmodernidad, es que yo creo que la lógica posmoderna, y si mal no recuerdo, porque tengo, imagínate tú, mucho tiempo que no leo este autor, pero era un poco también lo que nos decía Foucault, ¿no? Que la lógica posmoderna nos permite un poco de construirnos. Y en el proceso de construcción, al final tú estás retando la norma social moderna que te dice, mira, si tú eres hombre y tal, tienes que casarte con una mujer, tienes que hacer esto, o sea, hay todo como un guión armado que tú tienes que seguir. Y el proceso de construcción al final es un reto de eso, porque tú en el proceso de construcción al final vas a encontrar elementos de ti, facetas de ti que pueden justamente chocar contra eso. Y yo creo que en ese proceso individual, que después, por supuesto, a través de múltiples identificaciones entre personas que andan en la misma onda que tú, se han terminado dando o ha terminado dando pie a que surjan grandes grupos, por como lo decía Fran, por ejemplo, los hippies en su momento, que fueron como una de los primeros, digamos, como en retar el tema de la modernidad, el movimiento LGBTIQ, no sé si lo estoy diciendo bien, perdón, pero es que de verdad mi memoria es mala, y un montón digamos, de movimientos más que en el proceso de construcción se identifican a sí mismos o identifican factores de sí mismos que los pueden ver identificados en lo demás y se terminan creando en los demás y se terminan creando estos movimientos que al final terminan retando la lógica cientificista y moderna de la sociedad. Yo sí creo que es súper democrático y súper, o sea, yo ese peligro de no diferenciar entre el bien y el mal porque puede ser una nueva categoría que me acabo de inventar, no sé qué, y quiero ser un dálmata, que es la joda ahora de que, bueno, si tú te autopercibes como un dálmata, o sea, tú creías en un bicho que vino, renació, resucitó a no sé quién, y entonces si tú dices que te crees un dálmata, eres un locote, ¿no? Entonces, ¿base qué relato te parece una locura y que otro relato no te parece? Perdón, Diosito, por lo que acaba de decir, te imagino. Pero, o sea, digo que la que ya Me van a tiene miedo al castigar. castigo divino. Ay, Dios, se volvió loca. Mira, quitó las telarañas. Ahora empezó con Diosito divino. Te va No, mal. ya ahorita entra por el cuarto Yo hace unos soy una latigazos en la señora espalda. mayor, marico, yo tengo que tener mis relatos religiosos, pues si no me siento bastante sola en este mundo. No, digo que ya ha llegado como una joda de, este hecho se autopercibe como un dálmata y no sé qué. O sea, un mundo en donde yo considere que yo puedo tener una visión de vida y otra persona una visión de mundo y otra persona la puede tener y que podamos vivir en ese mundo, a mí me parece súper el mundo en donde yo quisiera vivir, no un mundo en donde tú agarras y dices, esta es la verdad, y si tú no la sigues, pues yo te extermino, yo te mato y no sé qué. Y ahí sí se sabía la diferencia entre el bien y el mal, porque era impuesta, ¿sabes? No, No sé. sí, no, y a mí hay o sea, yo soy una persona bastante como, no radical, pero no soy radical, pero sí soy abriendo puertas, pero también no quiero estar no, abre para adelante sin ver para atrás. O sea, también pensar de, bueno, mira, hay que ver como tal. eh, pero obviamente va a haber un mundo muchísimo mejor si hay verdades múltiples que una sola verdad. Y eso es un hecho, ¿sabes? Eso es un hecho fundamental. Entonces, por ejemplo, ese debate que hablamos hace rato, tengan, inclusive hablando si hay un estado posmoderno, o sea, un momento, no un estado, sino un momento posmoderno, ya estar hablando de la pérdida de la moral, ya me parece hasta alarmista. ¿Sabes? Me parece como, pero ¿qué coño me estás hablando? Si apenas estamos empezando a poder ser gays y ya me estás hablando de que vamos a perder la noción del bien y el mal. Me parece más bien un poco manipulación maniquea y conservadora, ¿sabes? Ahora que lo pienso. Manipulación, al final es una manipulación del sistema para intentar quedarse, ¿sabes? Como que No, no dar opción de cambio. exacto, no, y además, si tú puedes hacer comunidades de dálmatas humanos donde se puedan autogestionar y sean felices y tal, pues de puta madre, ¿a quién coño No más ha le importa? matado a nadie, ¿sabes? No, es que además ese chiste no,
típico presentador de televisión de Que lleva todo al extremo para que... digo que sí, ay, yo quiero ser alfalfa, pues sea alfalfa, a mí qué coño me importa, dejarlos vivir, o sea, es que no me parece ni siquiera gracioso, es como No, que, igual ajá, llevan extremos para ridiculizar, porque digamos que, o sea, obviamente hay casos donde, bueno, puede suceder eso, pero bueno, son, digamos, casos bastante aislados de cosas que se están probando, cosas que se está, hasta donde se lleva el límite de la percepción, ¿sabes? ya. Pero no es Bueno, como que, yo quiero retomar un poco, y también como para trascender el debate estrictamente, si es que alguien que, bueno, que no sea sociólogo se quedó hasta este punto, y si te quedaste, gracias, porque nada, huevo, nada, te acabas de soportar la charla, los momentos más serios que hemos tenido en este podcast y probablemente que tendremos un montón de rato, porque no estamos intensismar. Pero con lo que yo había comenzado del tema de que lo que está pasando ahora, bueno, desde ese tiempo, es la tendencia a que la gente, marico, yo creo que está siendo un poco más feliz, tal vez porque en vez de seguir la tradición, que al final la tradición signada o impuesta desde la dictadura de la razón y del punto de vista científico, a empezar a hacer cosas que le gustan y ya. O sea, como que incluso el tema incluso de vivir tu propia personalidad o de tener un gusto musical, religioso, sexual o lo que sea particular y aceptarlo y vivirlo al final, eso está súper cool porque estás como, no mandando al carajo el sistema en general, pero sí un poco intentando hacer que se flexibilice. Y aquí también es donde viene, digamos, los debates reformistas en términos de la modernidad, de autores como Habermas, por ejemplo, que hablaban de que hay que, o sea, que la solución es, ¿cómo se dice? Reformarlo. O sea, verlo desde el punto de vista reformista y no como que anularlo y ya. Y en ese sentido, a mí sí me llama la atención que, y ahí va muy ligado a lo que Ana decía, que en este mundo de verdades múltiples, bueno, lo que tenemos es que tener una conciencia o incentivar una conciencia mayor para uno decidir qué verdad consumir. O sea, qué filtro utilizar para saber en qué cosas creer y qué cosas no. Porque, por ejemplo, ahora que pasamos lo de la pandemia de coronavirus, fue gravísimo todo el tema antivacuna que existió desde la desinformación y paradójicamente además desde grupos ultraconservadores, que usualmente son los que defienden la verdad estricta desde el punto de vista cientificista. En esta oportunidad fue todo lo contrario. Fue como que agarrándose incluso desde la religión y desde no sé qué y tal, para poder negar algo que está comprobado que lo que iba a hacer era salvar un montón de vidas. Entonces yo sí siento que esta gente, más allá de que es la sociedad de los amargados, la sociedad negada al cambio, la sociedad inflexible, más allá de creer en realidad en algo, en una, incluso en ideología o en modernidad, posmodernidad, ciencia, religión, es gente que simplemente está negada al cambio. Es gente simplemente inflexible y que no soporta que lo diverso a ellos tenga lugar en el mundo. Entonces yo sí creo que si ese es el escenario que me pone, yo sí prefiero un mundo postmoderno, por llamarlo de alguna manera, donde, bueno, sea cuestión de buscar la manera, como decía Ana, de cómo filtrar las diferentes opciones que se nos presentan y qué consumir al final, ¿no? Pero fíjate, no, no, bueno, nada, fíjate una cosa, a mí, Marico, aquí no, todos estamos con dolor de espalda. Antes que empezar este podcast, todos estábamos viendo y yo, marico, yo acabo de hacer así, casi que me quedo aquí para, bueno, la vejez, yo la tengo que vejez. cambiar no, colchón, fíjate, marico, tengo que comprarme un colchón para gente que cumplió 35 años, ¿te imaginas? Y aprovechando que Francisco se huevoneó, ¿te imaginas? No, lo que yo iba a decir, que lo bueno también de todo este tema es que cuando se caen las hegemonías, a veces, ay coño, el eco, ¿no? Que cuando se cae en la hegemonía, también pasa que como pierdes el norte, o sea, lo que se supone que tenías que ser y lo que te impuso cierto modelo de organización, se cae, empiezan las dudas y también empiezas a mirar hacia adentro. A mí algo que me ha parecido muy positivo y muy satisfactorio es el tema como en Latinoamérica, como el folclore, de rescatar las raíces, o sea, Calle 13 es un mamagüevo, ¿no? Pero, por ejemplo, todo ese tema del rescate de, no sé, del masticar la hoja de coca, de rescatar, o Bad Bunny. En estos días escuché una canción en catalán que decía beboteo, teteo, o sea, que decía cosas como de Latinoamérica. Y yo creo que en ese lapsus que medio tambaleó un poco la hegemonía, que sigue estando, pues tampoco nos hagamos los huevones que ya que no es hegemónica,
pero también empezaron a salir otras formas de vivir, de entenderse, que estaban ahí súper ocultas y que además a veces uno podía incluso como despreciarlas, a empezarse a apropiar de ellas y decir, marico, esto me define, o sea, quiero cosas más cercanas que me definan que capaz una cosa como la patria, la libertad, o capaz hay temas más nacionales, más pequeñitos que me identifican, ¿sabes? Y en este sentido, y para seguir interrumpiendo a Francisco, que nos encanta, porque hay que voltearse algún día a él, aquí también entra en juego, porque al final lo que tú estás diciendo también va mucho con el tema, o agarrado de la mano con el tema de la globalización, ¿no? De que al final somos seres más universales, somos ciudadanos del mundo. Y el tema de las redes sociales aquí tiene un punto, marico, clave. Y obviamente las redes sociales se prestan demasiado también para la desinformación, que era un poco lo que hablábamos, por ejemplo, con el tema de la vacuna y tal, y como que generar confusión a las personas a la hora de decidir en qué creer, pero también las redes sociales, marico, han ayudado un montón para que nos reconozcamos o conozcamos un montón de culturas, para que sepamos que lo de uno no es lo único. Yo, o sea, antes incluso cuando el internet no había sido tan democratizado, cuando éramos nosotros adolescentes o ya más niños y tal, o sea, uno se quedaba impactado. Yo, por ejemplo, la primera vez que salí del país, yo llegué a un lugar y me pedí unas empanadas. O sea, yo salí del país grande ya, la primera vez. Y cuando a mí me dieron unas empanadas que no eran las empanadas fritas venezolanas y tal, yo me quedé como impactado, ¿sabes? Como que, wow, ¿qué es esto? Entonces yo sí siento que todo este tema de la democratización del conocimiento, bueno, lo hablábamos también hace tiempo, que en algún momento tenemos que hacer un capítulo de Wikipedia, ¿no? Que obviamente las personas más como los arrogantes intelectuales desprestigian Wikipedia, pero que en realidad temas como Wikipedia terminan siendo herramientas y elementos súper democratizadores del conocimiento, de la cultura, de las diversas realidades. Y las redes, el internet y todo eso, justamente el lado más positivo que yo le veo es eso, ¿no? Encontrarnos, reencontrarnos, conectar, conocer y descubrir cosas que, mira, que si no fuese por eso, nunca nos hubiésemos enterado y seguiríamos creyendo que nosotros somos los únicos y que nuestra modelo, lo que está a nuestro alrededor, es lo que debe regir el mundo, y no es así. Es que yo no puedo evitar tener que echar aquí a Karina. O sea, mamá hueva. O sea, tú hablas de referencias latinoamericanas y cita a Calle 13 y a Bad Bunny. Coño de tu madre, weón. Boaventura dos Santos, coño, debió haber Lo dicho que, un marico, filósofo. cita quien te dé la No, pero gana. lo que yo Te digo, amo los dos, huevón, pero no joda, Bad Bunny. No, que no boludo, soy un pero enemigo. Pero, digo, es lo más masificado, o sea, porque lo que quiero decir es que es un rescate hacia adentro, pero también es un movimiento hacia afuera de globalización. Es quizás lo que más se ha llegado. Mamá no, no, huevo, tú estás tienes hablando razón. de Foucault y quién coño madre sabe quién es No, Foucault, no, aparte de tienes los razón. cuatro huevones que nos ven. Es que lo Sergio, tienes. que es el único que nos ve, seguro va a reconocer lo que yo dije, no lo que tú estás diciendo, maldito. Pero Sergio, hay que mandarle un gran saludo, ya que lo dice. Que lo Sergio, eres lo máximo, de verdad, gracias, eres nuestro seguidor número 1. Number one. sí, bueno, nada. Ahora me perdí por estar hablando tanta paja contigo. Bueno, ahora hablo yo, te imaginas. No, no, habla. No, mira, que te quería decir de. Bueno, no, sí, continúo. Bueno, no, pero bueno, terminamos. Chao, muchachos. Chaval, pero espérense, pero ¿qué les pasa? ¿Ustedes dos están? Ustedes andan hoy insoportables, de verdad. Y la gente no se tiene que calar todas las peleas anteriores que yo tuve que soportar por media hora antes de comenzar a grabarle el odio entre estos dos. Pero bueno, nada. Nada, bueno, es un tema interesantísimo y yo también, bueno, como siempre, como que el tema no el llamado, es que me suena muy pretencioso y no nos gusta ser así. Bueno, Francisco sí le encanta ser pretencioso y arrogante y todo eso, pero a Ana y a mí no. Pero como que lo que siempre intentamos decir es que este espacio también nosotros lo creamos un poco para reflexionar, o sea, como para compartir nuestras reflexiones, pero también invitarlos a ustedes a que con estos elementos por ahí que nosotros estamos lanzando, investigación propia, que hagan ustedes y lo que sea, tengamos mayor conciencia de todos esos procesos sociales que ocurren a nuestro alrededor, porque la verdad es que no es nada del otro mundo y nada complicado como que entenderlos, porque mediante entendamos más los procesos sociales que ocurren a nuestro alrededor, somos seres menos manipulables. Y si somos seres menos manipulables, por mucho que esto vaya en contradicción con lo que dijimos de este mundo donde la multiverdad que existe,
La realidad es que el mal, porque al final el mal sí existe, va a tener menos capacidad de engañarnos, llegar al poder, como el caso del chavismo, te imaginas, el momento que se le va la taca, 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 y de jodernos la vida. No sé si ustedes quieren agregar algo más, y si no, ya. Un video nuevo. No, este es de Karina. Marico Emerson, excelente, porque, y termino con esto, sí, lo que acaba de decir Emerson es fundamental, que muchísimas veces a mí me ha pasado porque me gusta leer mis 4 libritos y tal, y los estoy diciendo como si fuese algo complicado y realmente no es así, sino sencillamente son una dimensión del conocimiento y son unas realidades históricas que están allí al alcance de todos, los puedes leer, puedes intentar meterte un poco en ellos y fundamentalmente no para hacerte más pretenciosa o más sabio o en una escala del conocimiento donde tú vas a saber más que los demás, sino fundamentalmente por lo que dijo Emerson. Y es lo más importante, es porque es una defensa antipoder, es una defensa para que tú seas menos manipulable, para que puedas comprender mejor tus procesos históricos y dónde te encuentras y por qué, dónde estás y por qué estás donde estás. Porque evidentemente todos tenemos nuestra individualidad, pero evidentemente hay un flujo histórico de razones muy importantes que está sucediendo y que sobre todo que es un acto bastante emancipador saber dónde te encuentras, porque yo me acuerdo en algunos momentos de mi vida, cuando empecé a estudiar ciertas cosas que no conocía, que cuando llegué, cuando empecé a entender ciertas cosas, fue un proceso de destape mental brutal que le recomiendo a todo el mundo. No, y no es otra vez por meterme con la psicología, o sea, porque veo que mucha gente está yendo al psicólogo porque incluso yo los envío, ¿te imaginas? Marico, los psicólogos nos van a hacer una demanda, marico, o sea, Pero Dios digo que mío. está súper bien revisarnos hacia adentro y bueno, de hecho el capítulo que va a salir antes que más bien alabamos a un psiquiatra y tal, pero el tema, a veces yo siento que el movimiento ahora es como, ay, voy a entenderme a mí, no sé qué. Yo creo que también es súper importante saber que estamos en una estructura. O sea, eso nos va a ayudar a entender que no estamos solos, que lo que vivimos con mi papá y mi mamá en la casa no es lo mismo que sucede en otro país o en este mismo país, pero la gente con menores recursos o con más recursos y creer que nuestra realidad es la realidad de todos, pues no es así. Entonces a veces yo siento que la gente se aísla mucho en su burbuja y como que no entiende y no flexibiliza sus razones, su visión de vida para también entender otras realidades sin ser tan señalador, porque a veces terminamos siendo muy prejuiciosos y muy señaladores de otras realidades que desconocemos porque no entendemos que es un movimiento estructural. O sea, el tema del feminismo, el tema del patriarcado, todo es un movimiento estructural que si no lo ves, si no tratas un poquito de abstraerte, pues entonces también vas a terminar siendo bastante egoísta con tu alrededor y vas a perderte muchas perspectivas que podrían enriquecer la tuya, pues. Ya. Bueno, ya reflexión final y resumiendo todo el tema, básicamente la democratización del conocimiento y el tener mayor conciencia de los procesos estructurales sociales que ocurren a nuestro alrededor nos hacen menos vulnerables para quienes desde el poder o desde la manipulación pretendan oprimir, bien sea desde la política, desde la religión, desde qué sexualidad es la adecuada o no, o desde qué es aceptado o no a nivel cultural. Vamos a ser menos vulnerables a quienes quieren imponer un pensamiento único y a quienes justamente son como los enemigos de la otredad, que al final termina siendo la diversidad, que yo creo que es lo mejor que tiene la vida. Gracias por escucharnos y si llegaste hasta aquí después de tanta intensidad, escríbenos al privado porque te ganaste el último iPhone. Te iba a no, mentira. Gracias por escucharnos. Porque después dice que le metamos más teoría sociológica al podcast. Gracias por escucharnos. La mejor manera que tienes de apoyarnos, si te gustó, es compartiendo nuestro contenido. Síguenos en las redes sociales. Recuerda, Nadie Piso nos preguntó y suscribirse al canal de YouTube y darle like en Spotify si por ahí es que nos escuchas. Muchas gracias y nos vemos cuando salga el próximo episodio de Nadie nos preguntó. Y el bailecito, no, yo ya estaba acostumbrado al baile. La que cree que tiene tetas.